Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y el día de hoy vamos a hacer un repaso del 2025 con respecto a las series de televisión. Y es que sin duda este año que pasó ha sido uno de los mejores años en la historia en materia de series de televisión y por supuesto streaming. Hemos tenido de todo, desde la ciencia ficción épica hasta los dramas, por supuesto haciendo una escala en las típicas comedias. Es por ello que hoy les traigo mi top 10, o sea, las 10 mejores series que yo por lo menos vi en el 2025. Así que sin más, comencemos. En la posición número 10 arrancamos con una producción de Disney y Hulu, la cual es Paradise, una serie que obtuvo 7.9 sobre 10 según mi hoja de cálculo. Esta serie se ha destacado principalmente por la increíble interpretación del actor James Marsden y cómo la serie también logra mantener un misterio constante que te obliga a ver el siguiente episodio. Es decir, el gancho de esta serie es bastante sólido, un thriller definitivamente impecable y es por eso que se encuentra en la posición número 10, pero no porque tenga mala puntuación, sino porque este año ha sido una competencia impresionante. En la posición número 9 aterrizamos con la primera animación, se llama Efectos Secundarios Comunes, con un impresionante 8.2. Esta serie es de HBO. Ha sorprendido porque su guión es muy inteligente y también se alaba su capacidad para mezclar el suspenso con una mirada muy actual sobre la sociedad. Es de ese tipo de series que te deja pensando días después que la miraste. Y en la posición número 8 seguimos anclado con HBO, porque se encuentra The White Lotus, la tercera temporada con una puntuación de 8.3. Y es que volvieron las vacaciones y en esta tercera entrega nos fuimos a Tailandia. Y aquí Mike White lo volvió a hacer. Esta entrega es más oscura, un tanto existencial y las actuaciones son oro puro. Probablemente se vaya con las manos vacías de muchas entregas y premios internacionales, pero es por la competencia. Y ahora sí, en la posición número 7 ya vamos hacia otra plataforma. Nos encontramos con Invincible en la tercera temporada. Esta animación obtuvo un 8.4 sobre 10. Aquí yo digo que esta logró otro nivel. Yo pienso que esta temporada es más ambiciosa y emocional que las anteriores, consolidándose como la mejor serie de superhéroes del momento. Ojo, todo esto según mi criterio. Y en la posición número 6, Argentina da la cara por Latinoamérica porque se encuentra El Eternauta en su temporada número 1 con un impresionante 8.5. Aquí nos encontramos a un Ricardo Darín que simplemente brilla en una adaptación que la crítica ha llamado impresionante por su atmósfera opresiva y su respeto absoluto al espíritu del cómics original. Yo en lo particular me he disfrutado esta serie y estoy ansioso de ver cómo continúa esta historia. Con la posición número 5 retornamos a HBO porque se encuentra The Pitt en la temporada número 1 con una puntuación de 8.7. Y es que si extrañabas los dramas médicos intensos, Pitt llegó para llenar ese vacío. Yo la definiría como cruda, realista y electrizante, devolviéndole la urgencia al género médico como no se veía hace años. Por cierto, la segunda temporada se acaba de estrenar en esta semana.
y hago una pequeñísima pausa para invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Por supuesto, activa la campanita de notificación y me regales un like. Lo que para ti es gratis, me estaría ayudando a mí para que crezcamos juntos en este viaje. Ahora sí, en la posición número 4 se encuentra Task, una miniserie la cual obtuvo un 8.8. Y aquí Mark Ruffalo está sencillamente espectacular. Esta miniserie ha sido aclamada por su dirección técnica cinematográfica y por un desarrollo de personajes tan humanos que llega a conmoverte profundamente. Ahora sí entramos ya en los 3 primeros puestos y en la posición número 3 con su temporada número 1 y un piloto que ha impresionado a la crítica a tal punto que han dicho que es el mejor episodio de piloto de la década. Estamos hablando nada más y nada menos que de Plotibus en la temporada número 1. Obtuvo, según mi hoja de cálculo de Excel, 9 sobre 10. Aquí Vince Gilligan, por supuesto el creador de Breaking Bad, volvió a demostrar el por qué es un genio. Es una serie de ciencia ficción tan peculiar, pero muy inteligente y visualmente impecable. Yo estoy ansioso por ver más de este magnífico universo. En la posición número 2, seguimos en Apple TV, se encuentra una comedia. Sí, señores, por fin una comedia. Y es que tenemos a The Studio en su temporada número 1, que obtuvo un 9.2. Y aquí Seth Rogen nos trajo la comedia definitiva sobre Hollywood. Pues el que la ve se queda impresionante y no para de reír con estas ocurrencias. Pues esta serie es ácida, rápida y una carta de amor y odio a la industria del cine increíblemente divertida. Y es que ha sido renovada para una segunda temporada en este 2026. Así que si te gustó la primera, por supuesto, no te vas a perder con la segunda. Y ahora sí, seguimos en la posición número 1, la posición de honor, y se encuentra Severance en su segunda temporada con un impresionante 9.5 sobre 10. Al parecer, este top ha sido un monopolio entre HBO y Apple TV. Y bueno, hablando de esta serie, es el puesto 1 para el regreso más esperado del 2025. Y es que la segunda temporada de Severance es una obra maestra absoluta. Y el que diga lo contrario miente. Esta cinta yo la describo como una experiencia visual y narrativa que redefine lo que puede ser la televisión. Y bueno, hasta aquí ha sido mi top 10 de este año. Así que, bueno, coméntame qué te pareció. Si crees que debí sacar una o incluir, si olvidé alguna, pues déjamelo saber todo aquí abajito en los comentarios. Y por supuesto, no olvides de suscribirte a este canal, regálame un like, activa la campanita de notificación y por supuesto sígueme en el resto de mis redes sociales. Y nos vemos en otro video. Bye.